Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Después de estar aproximadamente 2 semanas ausentes en el canal de YouTube, vamos con un nuevo episodio, un nuevo video. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de lo que fueron dos proyecciones o dos trades que tomé en el transcurso del día lunes, martes, para el par euro-dólar. Y más que todo que se trató acerca de lo que fueron FBG o imbalances, y también teniendo en cuenta lo que es parte de la tendencia, de probabilidades mayores, una pequeña correlación y todo lo demás, y así ustedes puedan aprovechar precisamente cada uno de estos análisis para que lo lleven a cabo día a día en su estilo de trade. ¿Ok? Primero que todo, antes de iniciar, quisiera hablarles de una oportunidad que tienen ustedes de lo que es asistir al último evento del año de lo que va a ser el backtesting en vivo. ¿Ok? Esto también quisiera aclarar que en nuestra página web, que la van a encontrar abajo en la descripción, van a encontrar lo que es una promoción con respecto a lo que es el curso avanzado de trading institucional, ¿sí? Que van a ir completamente desde básico hasta avanzado con lo que es toda la metodología que llevo y que va a tener actualmente un precio de $200 hasta fin de este mes de junio, porque después de eso va a tener una pequeña actualización de más de unos 5 o 10 videos que le estaré subiendo y que va a estar a disposición de todos los miembros de la academia, ¿ok? Los que ya son miembros de la academia no necesitan pagar absolutamente nada, simplemente van a tener la actualización y ya, porque el que entra acá tiene derecho a acceso de por vida y a futuras actualizaciones. Por otra parte, vamos a tener lo que es el backtesting en vivo, que será la última edición de este año, en el cual vas a aprender a tomar, vas a aprender la forma en la que yo tomo decisiones día a día en el mercado, en el par Audi dólar, en el par euro dólar. Ya tuvimos una edición, un evento, lo que fue el mes pasado, en el cual estuvo muy bien. Fue un grupo completamente cerrado de aproximadamente 10 personas. Seguramente este grupo también vamos a abarcar igualmente unas 10, 15, 20 personas, todavía no sé, pero vamos a tratar de hacer esfuerzo que sea un pequeño grupo en el cual tenga la oportunidad precisamente de que a medida de que vamos haciendo backtesting, yo voy explicando cada una de nuestras entradas, ¿no? Entonces lo que van a hacer es darle clic en inscribirse y ahí precisamente van a tener toda la información. El valor de dicho evento será de $99.90, ¿ok? Y tendrá fecha de inicio para el 20 de junio. ¿Ok? Entonces, eso para que aprovechen esta oportunidad, ya que seguramente después de lo que será todo este periodo de año, ya no habrá dicho evento. Entonces, eso para que lo aprovechen, además de que está a un precio pues bastante accesible. Entonces, sin más nada que decir, vamos a continuar con lo que es las entradas que tuve en el par euro-dólar y en el cual me pidieron que se las explicara, ¿no? Entonces, este trade más que todo fue tomado en base a lo que son zonas de imbalances o zonas de FBG, ¿ok? Es decir, el mercado está compuesto por lo que son compradores y vendedores, ¿sí? Y si en una determinada periodo de tiempo aparece nada más una sola vela o zona de fuerza de compradores, pero no existen velas bajistas, eso es determinado una zona de desequilibrio o una zona de imbalance, ¿ok? Por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál fue la última vez que hubieron vendedores en el transcurso de este retroceso bajista? Después de eso hubo un fuerte movimiento hacia la alza en el cual no hubo presencia seguramente de vendedores o de retrocesos. Entonces, ¿cuál fue después, posterior a ese movimiento? La vez que hubo un retroceso o aparición de vendedores fue en esta área, ¿sí? Por lo cual hay una pequeña zona de desequilibrio que va desde este periodo, desde ese precio, perdón, hacia este precio. Y eso es denominado FBG, imbalance, ¿sí? O desequilibrio, como lo quieran denominar. Lo único que sé es que para este punto tiene que haber una zona de descuento, ¿sí? Es decir, que el precio tiene que tener un área de descuento, es decir, que viene a llenar esa especie de vacío que deja, esa especie de gap incluso, y para volver a obtener un nuevo movimiento hacia la alza. En tal caso, lo único que sé es que debe venir el precio a rellenar esas zonas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos teniendo un movimiento bajista aproximadamente de esta manera, resulta que ¿por qué el precio hace esos retrocesos? Porque él necesita llenar esas zonas,
¿sí? Él necesita llenar esas áreas, por ejemplo, que va creando. Si él hace una aparición de ventas, él tiene que haber aquí compradores, ventas, compradores. Y entonces esos espacios se van justamente llenando. ¿Ok? Ahora, si hay una determinada zona en donde, por ejemplo, el precio lo que está haciendo es fuerza de vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores, y llega el precio a hacer esto, aquí lo que está sucediendo es simplemente algo así. Si esto lo estamos apreciando nosotros en 30 minutos, seguramente en 2 horas, 4 horas, nosotros estaremos observando algo de esta manera. En ese movimiento bajista, nosotros estamos observando lo que es una vela bajista. Y en este movimiento hacia la alza, nosotros, o en ese pullback, nosotros estamos observando un movimiento alcista. En esta vela bajista que estamos observando nosotros, del recorrido desde esta zona, que es lo que quiero que entiendan, desde esta zona hasta esta zona, en temporalidades mayores seguramente se va a ver como una vela bajista. Después de eso tenemos lo que es esta vela alcista, que es ese recorrido hasta acá. Después de eso tenemos este fuerte movimiento hacia la baja, que llega hasta esta zona. Después de eso tenemos este movimiento hacia la alza, que llega hasta este límite, y después de ahí nuevamente lo que es este movimiento bajista. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en cada una de ellas, en el precio, por ejemplo, cuando hubo vendedores, hubo compradores, vendedores, hubo compradores, vendedores, hubo compradores. Sin embargo, hay una determinada zona en donde el precio no llegó a ver compradores. Y es desde este punto, que fue el área del retroceso esta, hasta este punto que fue este siguiente retroceso. Entonces, eso es denominado un área de FBG o un área de imbalance o desequilibrio, por lo cual el precio debería venir a llenarla. Entonces, hay momentos en donde resulta de que el precio va, llena esa área de desequilibrio y continúa teniendo un movimiento totalmente bajista. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí se produce una serie de descuentos en donde el precio tiene que ir hasta allá para llenar esa área de desequilibrio y poder continuar con lo que es ese movimiento bajista. Aproximadamente eso fue lo que sucedió para el par euro-dólar. ¿Sí? Entonces, vamos a colocarnos en contexto de lo que estaba sucediendo con euro-dólar en tal caso. ¿Sí? Nosotros en este punto habíamos tenido lo que era este fuerte movimiento bajista en el cual el precio ahorita estaba teniendo un retroceso. Si nosotros nos vamos a diario, semanal, pues sí, podemos decir que todavía nos encontramos bajista, solamente que el precio en diario, aproximadamente, no en diario, no en semanal, él tenía que llenar una cierta zona de imbalance, que es precisamente este movimiento que está haciendo un movimiento bajista, alcista, bajista, alcista, bajista. ¿Sí? Yo nada más estoy siguiendo el patrón de las velas de esta manera. Bueno, digamos, vamos a colocarlo hasta así porque todavía no, vamos a decir que todavía no sabíamos. Entonces, si yo llevo esto hacia acá, nosotros que estamos observando de que aquí hubo fuerza de vendedores, fuerza de compradores, fuerza de vendedores, compradores, vendedores, ¿sí? O sea, desde acá vendedores y todo lo demás, por lo cual aquí lo que está sucediendo es que tenemos nosotros, tendríamos que tener nosotros una vela bajista. Vamos a colocarlo de esta manera. Es que me estoy enredando mucho. Vamos a colocarlo. Pasa que así está difícil de dibujar. Bueno, lo único que sé es que aquí tenemos lo que es esta vela bajista, que tenemos lo que es esta vela alcista. Sí, aquí esta fue la última vez que hubo compradores y esta fue la esta fue la última vez que hubo compradores y esta fue la vez más reciente que hubo compradores. Sin embargo, podemos observar de que en este espacio, así como lo dibujaba ahorita, existe un cierto espacio de imbalance, ¿sí? Que es este recorrido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder seguramente? De que el precio necesite venir a llenar ese espacio. ¿Ok? Entonces, si nosotros observamos desde esa manera o de ese punto, nosotros agarramos, marcamos seguramente esta zona y podemos observar que existe un imbalance y que el precio debería llenar esta cierta área que tenemos acá. Ese cierto nivel. ¿Sí? Deberíamos de venir a llenarlo. Entonces nosotros nos vamos a diario
y seguimos observando ese imbalance. Sin embargo, nosotros lo podemos incluso mejorar aún más. ¿Por qué? Porque aquí podemos observar que tenemos un movimiento bajista, uno alcista, uno bajista, uno alcista, uno bajista, y así sucesivamente. Entonces nosotros aquí, ¿qué tenemos? Un nuevo nivel de imbalance. Entonces nosotros agarramos, lo mejoramos. ¿Y dónde está ese nivel de imbalance? Se encuentra acá, ¿sí? Y entonces, como yo sé que el precio ya cerró este punto, pues yo sé seguramente de que esto es una zona de FBG. En diario, por ejemplo, le puedo colocar y tengo esa determinada zona. ¿Listo? Yo voy a 4 horas aproximadamente y puedo observar cómo el precio, estoy teniendo una estructura y la puedo ir marcando, la puedo ir considerando para saber cuándo en ese momento va a ir a ser quebrada, ¿sí? Esa estructura. Entonces, cuando él me va haciendo confirmaciones de máximos, pues simplemente yo lo que es que marco un mínimo para saber cuándo la estructura llega a un punto en donde puede llegar a ser quebrada. Entonces marco ese mínimo ahí. Sí, lo puedo dejar de esa manera. Ahora, mi trade, vamos a acordar, fue el día de ayer y fue aproximadamente en este periodo. ¿Sí? Entonces, yo necesito observar a ver qué fue lo que sucedió. En plena fuera de sesión, el precio comenzó lo que fue y tuvo lo que es esta fuerte reacción bajista, es decir, hizo una neutralización arriba, terminó de cerrar el imbalance que teníamos ahí y desde ahí comenzó el movimiento bajista. Entonces, al darme cuenta de eso, nosotros podemos observar también de que aquí ocurrió otro nivel de imbalance que debería ser llenado, que es desde este periodo hasta el punto donde fue la última vez que aparecieron los compradores, es decir, en este caso, sí, esta área. Entonces, incluso el precio puede llegar a subir hasta acá y después volver a tener una caída. Estamos hablando de algo aproximadamente de esta manera, ¿sí? X. O sea, puede llegar a ir a subir, a cerrar ese nivel de imbalance y después seguir cayendo. Sin embargo, a mí lo que me interesa es ir buscando día a día, porque soy un trader intradía, de ver lo que estaba sucediendo. Entonces, para el día 31 de mayo, es decir, el día de ayer, nosotros teníamos este fuerte movimiento bajista, ¿sí? Y aquí estaba haciendo una especie de acumulación. Entonces, una acumulación bastante interesante porque es la que normalmente suelen tradear las personas que operan retesteo, es decir, zonas de soporte, resistencia, que cuando rompen, retestean, ¿sí? Para buscar ventas o simplemente cuando el precio rompe por el área de arriba, estas zonas de acumulación, simplemente lo que buscan es compras y normalmente es una tasa de liquidez bastante buena. Si entonces nosotros teníamos una especie de embudo, una especie de triángulo, una especie de banderín, como lo queramos llamar, tenemos mínimos, tenemos máximos que deberían ser manipulados, por lo cual el precio llega y tiene lo que es esta bonita reacción en esta zona de demanda, termina siendo una manipulación de estos máximos, el precio tiene una fuerte reacción bajista y hace un retroceso. Entonces, al hacer ese retroceso, nosotros estábamos creando lo que eran mínimos o una área de liquidez, que era toda esta zona, que debería el precio venir a hacer una manipulación. Sí, porque ya teníamos nosotros lo que era 1, 2 y una tercer toque en este punto y nosotros por arriba teníamos una manipulación. Entonces estamos hablando de un cambio o una especie de continuación bajista. ¿Por qué? Porque si el precio está manipulando por arriba, lo más seguro es que la liquidez se encuentre por debajo y nosotros vamos a ir a buscar esa liquidez. Entonces, ¿qué yo termino haciendo? Yo termino agarrando un bloque de órdenes que es este, ¿sí? Podemos observar que agarro ese último bloque de órdenes, que es el último, porque resulta de que si agarro este, pues el precio ya hizo una activación y ya hizo un traspaso de órdenes hacia este que hay acá. Entonces termino agarrando ese bloque de órdenes, tomo esa especie de entrada, me cubro unos stop picks aproximadamente, que ese fue el trade que casi que incluso me sacan stop, y tengo un riesgo beneficio de 1.3, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez
Esto lo tomé 1.3 porque tal vez nosotros todavía nos encontramos en una manipulación y de repente puede llegar el precio, llegar a hacer esto y terminar, ir a cerrar el imbalance en que encontraba arriba, ¿sí? Que es un riesgo-beneficio bastante pobre en consideración de todo lo que cayó, sí, pero nadie es adivino para saber de que el precio va a seguir cayendo o tal vez se me va a ir a dar vuelta, ¿no? ¿Cuántos trades no se nos han devuelto de estando 1.5 y de repente, pum, en cuestiones de minutos se nos termina dando vuelta el precio y nos cierra en break-even, ¿sí? Entonces, prefiero yo evitar ese dolor de cabeza. Luego de eso, para la sesión como tomé un trade para la sesión de Londres, estaba esperando la sesión de Nueva York o la apertura para mirar a ver qué me indicaba para tomar cierto trade también. Lo que sí estaba continuando haciendo es push o movimientos bajistas de siguiendo la que es la continuación de esa estructura o de ese movimiento o de esa tendencia bajista, perdón, ¿sí? Haciéndome voz cada vez más y el precio reaccionando uno que otro bloque de órdenes y sigue lo que es la continuación. ¿Okay? Esto a largo plazo se convierte en liquidez que de por sí debería ser llenada. Llenada no, eliminada, que es diferente. ¿Sí? Entonces ahí podemos marcar cierta área de liquidez, pero nosotros continuamos con lo que era esa fuerte reacción bajista. Y fíjese la línea que yo había marcado acá, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros ahora hemos pasado a quebrar la estructura de temporalidades mayores y a su vez seguíamos nosotros lo que era una tendencia bajista en esas temporalidades de 15, 30 minutos aproximadamente, pero en 2 horas habíamos recién quebrado. Ahora, tenemos una fuerte caída en el cual el precio me ha creado una vela, digamos que si yo voy a temporalidades mayores, yo tengo aquí una vela bajista, tengo acá una vela alcista, vamos a colocarlo así rapidito, aquí tengo yo lo que es la vela bajista, aquí lo que es la vela alcista, ese movimiento bajista es esta vela, ese recorrido, y después este que hay acá. ¿No? Este movimiento, esa vela. Los coloco pegado para que más o menos se logre entender un poco más. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que fue un fuerte movimiento hacia la baja, ¿no? Entonces, aquí tenemos un espacio entre determinado precio que va vamos a colocarlo en líneas para que ustedes logren lo que es el precio. Desde este punto, que es el C107184, hasta el 107,160. Sí, vamos a colocarlo de esa manera. Que serían aproximadamente unos 2.5 pics de diferencia. Sin embargo, es una área de imbalance. ¿Por qué? Porque como podemos observar en ese punto, no hubo presencia de ¿qué? De compradores. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder seguramente? Bueno, lo que va a suceder es que el precio, hay probabilidades de que suba hasta acá, termine siendo una eliminación de este mínimo, de este máximo, perdón, termina siendo una eliminación de este máximo como una casa de liquidez y vuelva y continúe con un movimiento bajista, ¿sí? Entonces, yo lo que realicé fue un trade en base a ese imbalance para tomar cierta zona. Entonces, yo coloqué mi trade en este punto. Mi trade en este punto me cubro normalmente unos 5 pics aproximadamente y ejecuto una operación 1.5. Así, ¿ok? Entonces, lo que yo estaba buscando incluso era la eliminación de esta liquidez y a su vez la eliminación o el cierre de ese imbalance que teníamos ahí. Entonces, es una forma muy fácil de eliminar máximos y a su vez ir a rellenar esos puntos de imbalance. Obviamente nosotros como aquí teníamos lo que es un BOS y el precio no me respetó tal vez este bloque de órdenes y me hizo fue un short o un quiebre estructural, pues nosotros aquí lo que teníamos era una zona de demanda.
sí, que puede llegar a ser este bloque de órdenes y todo lo demás. Entonces, al tener esa zona de demanda, yo por eso no extiendo más lo que es mi riesgo-beneficio, sino que no lo extiendo hasta acá, sino lo extiendo hasta esta zona. ¿Por qué? Porque hay probabilidades de que el precio venga y continúe justamente haciendo un quiebre estructural hacia la alza, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, ese fue mi punto de entrada, mi zona de ventas, y por eso, con tal cual, fue mi motivo, ¿ok? No solamente me baso en eso, es un patrón que si se llega a encontrar o si lo llegamos a observar, se le puede tomar un cierto margen de ganancia, ¿no? No solo, como le digo, no solamente me baso en eso, esto o para cada escenario uno se tiene que adaptar, ¿sí? Y de eso se trata el mercado, tratar de adaptarse, de que si el precio hace esto, pues yo reacciono de esta manera, si el precio hace aquello, pues yo reacciono de esta manera. Y eso es justamente lo que yo explico o lo que voy a explicar en los eventos de backtesting, que son 5 días, ¿ok? Entonces, para el que esté interesado en que yo les explique más o menos cómo son mis puntos de entrega, qué espero fuera de sesión, aparte de todo esto que les hemos hablado, yo espero otras confirmaciones, qué espero, cómo hago mis trades con stop loss tan pequeño, por qué coloco mi stop loss ahí y todo lo demás, pues simplemente lo espero que se inscriban en la parte de backtesting y ahí podrán obtener todo lo que es esa información en lo que son el evento de 5 días, ¿no? Entonces, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues para más contenido así, me dejas tu like, tu comentario y nos estaríamos viendo en un próximo video.